That Is Not My Neighbor es un juego en actual desarrollo del creador Nacho Sama, que podemos encontrar en la plataforma itch.io. Este juego se sitúa en el año 1955, donde una especie desconocida se hace pasar por humanos. Estos seres miméticos son conocidos como doppelgangers. El Departamento de Detección, o DDD, es una agencia de seguridad gubernamental que intenta tomar medidas contra el reciente aumento de la actividad de los doppelgangers. Como parte de esas medidas, contratan porteros, cuyo trabajo consiste en verificar que todos los residentes que solicitan la entrada a un edificio son quien dicen ser. El portero tiene la misión de llamar a este departamento cuando detecte a uno de los dobles. Algunos de los doppelgangers pueden llegar a copiar físicamente al humano a la perfección, por lo que tendremos que contrastar la información para averiguar si se trata de un vecino o no. Pero otros doppelgangers no consiguen parecerse al humano por el que se hacen pasar, y se convierten en dobles con inconsistencias, que van desde los detalles más pequeños, como un lunar extra o faltante, hasta la aparición de características más inquietantemente obvias, como rasgos adicionales, agujeros tripófobos o gusanos. El término doppelganger proviene de la mitología alemana. Se podría traducir como doble andante. Son seres que sustituyen e imitan a humanos, siendo un doble malvado de una persona viva. Se dice que si alguien alguna vez se encuentra con su doppelganger, morirá, siendo la intención del doble asesinar al humano original para arrebatarle su papel en la vida. Estos seres han sido representados en obras literarias, videojuegos como Tomb Raider, series y películas. Un ejemplo sería la película Nosotros, del año 2019, donde la familia Wilson conoce a sus doppelgangers. Aunque en muchas de sus representaciones se relaciona a estos seres con el mundo sobrenatural, en otras aparecen como una especie invasora que intenta conquistar nuestro planeta infiltrándose como humanos, lo que parece tener relación con la trama del juego. Uno de los personajes que parece saber algo es Chester, un hombre que no es perteneciente al edificio y que se acerca a la ventanilla para realizarnos una serie de preguntas, y es que algunas de ellas nos pueden dar a entender que él sabe lo que son los doppelgangers y de dónde provienen, ya que a la primera pregunta, ¿cuál es el significado de la vida, del universo y de todo lo demás?, la respuesta correcta es 42, aludiendo a uno de los dobles de Roman Stielsky, que solo es capaz de nombrar el número 42. Pero también es una referencia al autoestopista galáctico, donde el protagonista viaja por el espacio, conociendo diferentes especies alienígenas. Una de ellas ha fabricado un ordenador inteligente al cual se le hace la misma pregunta existencialista, siendo la respuesta el número 42. En la segunda pregunta se nos dice que el pez Blob cambia drásticamente su apariencia al ser sacado de su hábitat natural, lo que podría haberles pasado a los doppelgangers al llegar a la Tierra o al salir de su planeta. Curiosamente, el doble de Margaret tiene una apariencia muy similar a un blobfish fuera del agua. La respuesta a la quinta pregunta es Urano, el cual podría ser el planeta natal de esta especie invasora, por lo que puede que Chester esté intentando indicarnos que estos dobles son entidades extraterrestres. Otra de las pruebas de que estos invasores miméticos provienen del espacio yace en el personaje de Afton, ya que, aparte de que su nombre es una referencia a William Afton de la franquicia Five Nights at Freddy's, algunos de los documentos falsos de Afton contienen referencias a Star Wars y al extraterrestre XLR-8 de Ben 10. Aunque en el vídeo inicial se nos dice que los doppelgangers tienen la capacidad de hacerse pasar por una persona en concreto, también se remarca que algunos no dominan esa habilidad, por lo que pueden imitarnos con imperfecciones. Pero no parece que todos los doppelgangers utilicen la misma técnica para infiltrarse entre los humanos. Algunas de esas técnicas parecen ser referencias a películas de invasiones alienígenas, ya que, aunque hay algunos que sí parecen haberse metamorfoseado en humano, ya sea a la perfección o con errores, en otras ocasiones parecen haber clonado o modificado el propio cuerpo del vecino para meterse dentro y conseguir adentrarse en el edificio. Uno de los atributos que no parece ser propio de la capacidad de metamorfosearse de los doppelgangers son los gusanos. Esto podría indicar su naturaleza parasitaria, ya que son incontables las ocasiones en las que en películas se han podido ver gusanos espaciales que poseen a sus víctimas. Por lo que estos sí que podrían ser tu vecino, pero con un parásito que estaría intentando usar su cuerpo, sustituyendo y parasitando su cerebro. Esto podría estar respaldado por la cautela de los agentes del Departamento de Detección, ya que portan máscaras de gas,
mientras que el portero estaría protegido por una mampara de cristal. Una de las explicaciones podría ser que esos gusanos o los doppelgangers puedan llegar a infestar a las personas mediante el aire o por esporas, al más puro estilo Parasite. En el caso del atributo de las caras deformadas, surgen tres posibilidades: que el doppelganger haya imitado de una forma muy defectuosa al vecino, o puede que estén usando al vecino o a un clon del mismo, metiéndose dentro, usándolo como un disfraz, haciendo así que se deforme, o que esta malformación se deba a que hayan infestado su cerebro y este se inflame, causando la deformación en la cabeza. Otra posible referencia a películas de especies invasoras es Melting Man. Es un doble de Isaac Gauss. Su rostro está derretido y su esqueleto es visible, de una manera muy similar a la película Ellos viven. Pero no serían estos sus únicos métodos para intentar parasitar o imitar a los humanos, ya que algunos tienen puntos de sutura o el cerebro expuesto, lo que podría indicar las modificaciones o mutilaciones hechas por la especie invasora, ya que en el caso de los que tienen puntos de sutura no se nota ningún atributo extra o faltante, parecen ser exactamente quien dicen ser, excepto por la obvia mutilación, pudiendo ser entonces que las deformaciones, los ojos múltiples y aquellos con tripofobia sean doppelgangers que realmente están intentando metamorfosearse para imitar físicamente a los vecinos, pero es muy probable que estos alienígenas no solo tengan la capacidad de infiltrarse entre los humanos y que aquellos con más dificultades en adoptar la forma perfecta se dediquen a modificar o clonar a los humanos para parasitarlos o meterse en su interior usándolos como un disfraz. Puede que ya hayamos visto su verdadera forma, ya que en el inicio del vídeo informativo de la DDD hay un frame donde se pueden ver unos agujeros tripofóbicos con pequeños ojos en su interior. Sean cuales sean sus métodos para hacerse pasar por los vecinos, en cuanto son descubiertos, pierden la compostura y dejan ver resquicios de su verdadera naturaleza, siendo una especie agresiva y violenta. Algunos de ellos, como Alf y el lechero, han atacado o se han alimentado de humanos antes de llegar a la portería, ya que cuando aparecen están cubiertos de la sangre de sus víctimas. Y la señora Lois Stinsky, cuando pierde la compostura, dice que aún tiene más ganas de devorarnos, por lo que no solo matarían como forma de conquista, sino que utilizan su forma humanoide para pasar desapercibidos mientras se alimentan de humanos. Tendremos que esperar a la continuación del juego para conocer mejor la naturaleza de los doppelgangers. Pero mientras tanto, ten cuidado, ese podría no ser tu vecino. Oye, este es otro juego de la plataforma itch.io, en el que un humanoide verde intenta manipularnos.